CNN Chile y 3xI presentan Pares Impares. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos, bienvenidas a Pares Impares, este lugar donde tratamos de dar un espacio común donde podamos conversar sobre cómo retejer, organizar, imaginar un mundo diferente. Y no les voy a contar más porque este capítulo viene lleno de historias y por eso comenzamos ahora. Hablar para poder encontrar puntos que nos conecten, puntos en común, construir un lugar donde puedan confluir las miradas. Ese es el foco de los encuentros que realiza 3xI. Hace pocos días, de hecho, ocurrió uno enfocado específicamente en el ámbito de la salud, un problema que necesitamos conversar, pero sobre todo ante el cual se requieren nuevas soluciones, porque también tiene nuevos problemas. Sin una salud y un acceso a la salud nos sentimos inseguros y tampoco se puede producir la cohesión social que tanto añoramos. ¿Cómo fue este encuentro? ¿Cuáles fueron las principales conclusiones o qué pasó? Lo vemos en el siguiente informe. Toma unos segundos para pensar. Respira y piensa en el sistema de salud. ¿Estás enfermo? ¿Cuidas a alguien? ¿Has tenido una mala experiencia en un centro asistencial con todo lo que vives o has vivido? ¿Te has puesto a pensar qué te duele? Me duele la salud mental de familiares que lo están pasando mal. Me duele que gente tenga que esperar para ser atendida en un hospital y que eso agrave su enfermedad. Me duele que funcionarios públicos que están dando lo mejor de sí se sientan maltratados por los pacientes. Me duele la indolencia de las autoridades que están en una trinchera de conversaciones entre ellos polarizada. A mí me duele el abandono, me duele la indolencia, me duele el hecho de que no comprendamos que la enfermedad, que es parte de la vida, es algo que tenemos que asumir de manera individual, personal, también, por cierto, de manera familiar, pero por sobre todo social o colectivamente. Lo que siempre me dolió fue la diferencia en acceso de las personas beneficiarias del sistema privado con las del sistema público. Una de mis principales angustias tiene que ver con el despilfarro de recursos, no solamente recursos financieros, sino del enorme capital humano que tiene el sistema. Que tenemos muchas oportunidades para hacer que los pacientes tengan un mejor derecho a acceso a la salud y muchas veces no nos damos el tiempo para sentarnos a conversar, a diseñar y a planificar juntos esas soluciones. Ese tiempo y espacio para conversar es lo que entregó en su última versión el Encuentro de la Salud de la Corporación 3xI. Cerca de 300 personas fueron convocadas para que durante un día pudieran hacer una pausa en sus labores diarias para escuchar y comprender al otro y encontrar una mirada común. Lo importante es que se produzca un diálogo donde podamos conversar, compartir miradas y encontrar a lo mejor cursos de acción conjuntos que puedan ayudar a que la salud en Chile mejore. Lo que más me inspira es precisamente el encuentro, el poder ser parte de un encuentro, valga la redundancia, donde la gente se escucha sin prejuicios, donde estamos abiertos a dar nuestra opinión para construir. Encuentro que comenzó temprano en una fría mañana en Pudahuel, en el centro de Coaniquem. Conversaciones improbables que se dieron bajo la pregunta ¿qué te duele? Y que convocaron a personas de todo Chile ligadas a la academia, directores de hospitales, de clínicas, laboratorios, empresas, fundaciones, conocedores de la medicina ancestral, pacientes, entre otros, que pese al frío encontraron un cálido espacio de encuentro. La verdad es que estaba bastante ignorante de lo que venía, pero me he encontrado con personas y hemos tenido conversaciones muy importantes para nosotros. Bueno, yo busco que la corporación donde está mi hijo, donde nosotros pertenecemos, tenga apoyos de salud.
Y bueno, yo fui una paciente en algún minuto de cáncer infantil hace muchos años atrás, también de la salud pública, y además también vivo en región, entonces donde tenemos hartos requerimientos en cuanto a especialistas y a otras situaciones que ocurren en regiones de este país. Y poder mostrar nuestra opinión con respecto a la realidad que vivimos cada uno de nosotros acá. ¿Qué podemos hacer? ¿Cómo podemos ayudarnos entre todos? Tanto la medicina tradicional como la intercultural que hacemos nosotros. Hoy en día, ahora con el conversatorio se va a lograr algo bueno. Son muchos los conocimientos que hay que entregarlos, que hay que verlos. No solamente por ser marcha y voy a estar encerrada en mi casa y no compartir. Yo estoy dedicada a eso, a compartir y apoyar y ayudar. ¿Quiénes se sienten plenamente sanos hoy? Mirarse, encontrar en el otro cosas que nos hacen ser iguales. Es el objetivo de la llamada cazuela, una actividad que permite generar el primer espacio de unión y con el cual van apareciendo más cosas que nos unen de las que nos separan. ¿Quién es cuidador de un enfermo crónico, persona con discapacidad o persona en dependencia? Muchas gracias por el trabajo que hacen. Incluso, aunque sean temas incómodos. ¿Quiénes de los que están acá conocen a alguien que haya viajado fuera de Chile teniendo una licencia médica? Porque vivimos en un país que tiene una convivencia fragmentada, tiene una convivencia dañada, producto de décadas, si no siglos, de profundas desigualdades, sobre todo de trato. Y cuando queremos reparar esa convivencia, requiere que en aquellas cosas que nos duelen, en aquellas cosas que compartimos, nos sentemos a escucharnos. Lo que hace el 3xI es hacer una invitación a construir tejido social, a construir eso que llamamos cultura del encuentro. Una cultura del encuentro que no pretende imponer respuestas de un lado ni obligar al otro a pensar como yo, rescatando también aquellas acciones que han sido positivas en el sistema de salud y las oportunidades de mejora. Estamos muy felices de poder ser la casa de una mirada empática, humana, para construir algo que en realidad es un dolor que nos mueve y que tiene que tener un sentido de urgencia. No podemos proyectar en un futuro, tenemos que entender que el camino también es algo que hay que construir y que para poder construirlo tenemos que conversar y llegar a acuerdos. A mí me parece fundamental porque en este encuentro uno primero se encuentra con la salud entendida como un todo, como un fenómeno transversal de la persona y de la sociedad. Segundo, porque la suma de perspectivas y al escuchar perspectivas tan distintas, de tantas visiones distintas, nos ayudan a enriquecer lo que cada uno desde su nicho entiende y sabe. Y por lo tanto enriquecemos el saber y en este saber colectivo, que al final de cuentas es el que es capaz de hacer los cambios que necesitamos. Si seguimos haciendo las mismas cosas como las hacemos hasta aquí, no vamos a cambiar nada. Tenemos que hablar con otros distintos para que podamos aprender, para que podamos colaborar y podamos crear nuevas maneras. Hay que pensar un poco fuera de lo que hemos hecho siempre para poder lograr cambios y que las cosas que para los pacientes finalmente sean una mejor experiencia. Absolutamente van a ser insumos relevantes y en mi rol como asesor del gabinete de la ministra puedo dar fe que para ella son relevantes temáticas de este tipo, que es centrada en la persona, la calidad de la atención, el cuidado compasivo. Fueron diversas etapas y actividades que cerraron con múltiples conclusiones y compromisos de quienes estuvieron en este encuentro. Me quedo con la idea y la esperanza de que hay actores que están disponibles a construir algo distinto, una hoja de ruta distinta que nos permita finalmente entender en conjunto de dolores, pero colaborar y trabajar con esa esperanza de que se puedan hacer cosas distintas. Desde nuestro sector, desde la innovación farmacéutica, lograr que la innovación llegue a las personas que lo necesitan debe ser nuestra premisa, nuestro propósito y nuestro compromiso. Y escuchar las necesidades del sistema y donde nosotros podemos aportar es nuestro compromiso. Las microconversaciones van a generar la gran reforma que no va a venir desde una ley en el Senado, que la gran reforma a la salud va a venir de personas que van a empezar a conectarse entre sí para hacer una red. La conversación en torno a la salud no es ajena a nadie.
Todos llevamos un dolor en nuestras vidas y desde ahí muchos deciden movilizarse. Así se vio en el encuentro de salud de la Corporación 3xI, vivencias y opiniones que entregarán un importante insumo para encontrar soluciones para hacer mejor y más eficiente el sistema de salud en Chile para todos. Como ustedes saben, en Pares e Impares tenemos esta vocación y fuerte compromiso en no solamente conocer experiencias distintas que pueden a veces dar ideas sobre buenas posibilidades de encontrarnos, de generar mayor confianza dentro de la sociedad, sino también de modelar ese mundo del futuro en el que hay ciertos valores que hemos explorado juntos acá que pueden llegar a una expresión concreta y manifestarse en una mejor vida para las personas. Y uno de los invitados habituales a esta conversación, con más y menos éxito, depende, es de hecho el mundo privado, las empresas y cómo ellas de verdad pueden hoy ser unos articuladores y unos creadores de mejores mundos, pero también de valores que antiguamente se creía que no estaban dentro de la empresa, como la colaboración, como la mirada más transdisciplinaria, como la fraternidad entre las empresas, cómo las empresas pueden trabajar en red y juntas de una manera sostenida transformar la realidad. Y es por eso que decidimos invitar a dos especímenes que vienen de ese mundo. Uno de ellos es Josefa Monge, presidenta del Consejo Empresarial de Sistemas B Chile. Tiene varios otros sombreros, pero ustedes probablemente la conocen por sus otras obras. Y también Leonardo Maldonado, que también tiene un montón de otras funciones, pero hoy día lo voy a presentar como cofundador de Gulliver y cofundador de BOMA Chile. Ambos han estado hace mucho rato en esta visión de que la empresa puede y debe transformar la sociedad. Corríjame cualquier cosa que haya dicho mal o que les haya generado algún comentario. Y parto contigo, Josefa. Gracias, Paloma. Muchas gracias por la invitación. Un honor compartir nada más con Leonardo. No, lo que tú has dicho es completamente así y tiene que ver, te diría yo, con un tema de trabajar como queremos vivir. Yo al menos lo veo de una manera tipo vocacional. Que mi trabajo sea un reflejo de la vida que quiero para mí, de la vida que quiero para mis hijos o de lo que quiero para mi país. En algún minuto nosotros estábamos como ciertamente disociados cuando íbamos a trabajar, nos disfrazábamos para ir a trabajar, nos poníamos otra ropa para ir a trabajar y como que... Un tono. O un tono distinto y acá yo produzco, acá es donde yo voy a producir y acá en mi casa yo soy de así, de esta manera. Y se produjo como una especie de... como que se cayeron las cortinas y empezamos a vestir igual, para aquí decir con el teletrabajo, con trabajar desde la casa, la pandemia y todo, como que se nos juntó el mundo laboral y el mundo personal, digamos, la vida privada. Y eso yo creo que ha producido un fenómeno que a mí me gusta mucho de las nuevas generaciones, de que quieres trabajar en un lugar que de alguna manera te represente. En un lugar donde tú sientas que realmente estás desplegando tu vocación, que contribuya al mundo que tú quieres vivir, que contribuya con la naturaleza, que contribuya con qué sé yo, con las comunidades. En el fondo, que tú al trabajar también estés construyendo el país que sueñas. Eso es para mí un poco trabajar en una empresa B. ¿Y tú? Me encantó eso que dijiste de inventar futuro. Yo muy chico me topé con esa manera de mirar el mundo, desde el mundo de Maturana, etcétera, de que no estamos aquí para administrar el futuro, no estamos aquí para administrar la vida, estamos aquí para inventar la vida. Y yo tiendo a pensar que hay muchas maneras distintas de inventar la vida. La política es claramente una, el arte es claramente otra, pero la empresa tiene la capacidad de moverse a la velocidad que hoy día necesitamos. Me encantaría que el Estado se pudiera mover más rápido, pero si miramos el Sename, llevamos 30 años hablando de que lo malo que está, de hecho le hemos cambiado el nombre varias veces y seguimos más o menos donde mismo. Entonces, mi sensación es que a la hora de diseñar el mundo donde queremos vivir,
La empresa tiene mucho que decir y lo hace en la práctica. La pregunta es, ¿diseñamos el futuro que queremos o diseñamos un futuro que es bueno para algunos y no bueno para otros? Es muy interesante lo que planteas por dos razones. Primero, los ojos globales están bien puestos en la empresa. No, o sea, muy rápidamente me salto a la conversación sobre cambio climático, por ejemplo, y hace ya, diría, con mucha fuerza los últimos 4 años, el foco en hacer que la empresa se meta en la conversación de transformar nuestro sistema de emisiones es prioritario por el tema que tú señalas, que es la velocidad, la capacidad de gestión, justamente lo que se celebra de la empresa históricamente, que ahora podría estar en función de cambiar el mundo, ¿no? O de construirlo, como planteas tú. Y eso, si uno lo lleva a cualquier ámbito, parece que también es cierto. Lo que pasa es que no se ha entrado con la misma velocidad a transformar el mundo social, como por ejemplo la que se ha entrado en empezar a asumir prácticas más verdes, etcétera. Y eso me parece interesante. Sienten ustedes, porque ustedes son los convencidos. Entonces, ustedes vienen como pasados por el bautizo de este paradigma hace muchos años atrás. Pero ustedes también fueron vistos como locos, como hippies, probablemente en algún momento, hace no tanto, 8 años atrás, 10 años atrás. Tal vez hoy día también. ¿Cómo han visto hoy día que está esto penetrando o no en el mundo de la empresa chilena? Sí, yo creo que nos vieron medios locos y con cierto recelo y quizás desde dos mundos. Un mundo muy estatista y que no quiere que la empresa entre bajo ningún punto de vista en lo que ellos consideran que debería ser público o más bien estatal. Como era el tema, no sé, pues, por ejemplo, algo como el cuidado de la niñez, de la infancia o la intervención de territorios, etcétera. Y por otro lado, por un mundo como empresarial más duro, que cree que la empresa no debe regirse por otro paradigma que no sea la rentabilidad para sus socios y accionistas. Entonces, te diría que de ambos mundos éramos vistos con recelo. La empresa B o las empresas con un sentido social son una especie de híbrido entre los dos mundos. Y como muy bien decía Leo, realmente esta capacidad de la empresa para movilizar talento, para movilizar recursos e innovación, por lo menos a mí lo que me lleva a pensar es cómo nos vamos a poner toda esa capacidad a servicio de lo que más nos duele como mundo o como país. Obviamente que hay que buscar los cómo, obviamente que tiene que ser dentro de una institucionalidad. No, pero además te tiene que doler. Es que no es por nada, pero hay cuestiones a la base de lo que tú estás describiendo que no necesariamente están dadas o estuvieron dadas en el Chile que formamos, ¿no? Un Chile que efectivamente estaba muy enfocado en desarrollarse, en crecer, en generar rentabilidad, pero estamos viendo hoy, por ejemplo, en el contexto global, la pandemia de salud mental que hay. Por esa disociación, por no ser capaz de sentir dolor cuando el otro está sintiendo dolor, ¿no? Entonces, ¿cómo han visto ustedes que la clase empresarial ha ido adquiriendo eventualmente estas habilidades o se ha ido transformando también con el mundo, que el mundo está muy duro, ¿no? ¿Qué opinas, Leo? O sea, yo creo que lo primero que hay que tomar en consideración es que el impacto existe. Y cuando digo impacto no digo negativo. O sea, llegó Uber y cambió la vida. Llegó el celular y cambió la vida. Entonces, necesariamente las empresas van forjando una manera de vivir, aunque ese no sea su propósito. Nos pasa igual. Cada vez que hay una nueva tecnología, un nuevo producto, una nueva manera de operar, cambiamos la manera de ser. Por ejemplo, Mercado Libre, de hecho, también. Atroz. Claro. Pero la relación... ¿Cómo cambiamos, quiero decir? Más. Pero la relación en la familia cambia por WhatsApp. Porque hablamos de una manera distinta. Entonces, por ejemplo, yo hoy día siento la obligación de pedir permiso para poder hacer un llamado telefónico. ¿Te puedo llamar? Pero antes uno no podía pedir permiso, uno llamaba nomás. Pero eso es WhatsApp. Ahora, la pregunta es, ¿el dueño de WhatsApp andaba preocupado de que yo pidiera permiso? No. El impacto ocurre igual. Entonces, si asumimos eso, la pregunta es, ¿ese impacto que estás teniendo es positivo o es negativo? Y lo que empieza a pasar es que la sociedad empieza a estar más consciente y empieza a estar más responsable del impacto. Entonces,
Cuando tú hablabas de, y yo comparto plenamente, que en el medio ambiente, bien regular o pésimo, estamos haciendo muchas cosas. Pero en el daño que le hemos hecho a la sociedad, en este proceso aceleradísimo de desarrollo tecnológico, no nos estamos haciendo mucho cargo. Entonces, si uno mira el impacto de las redes sociales sobre la sociedad, el impacto de ni siquiera las redes sociales, o sea, las redes sociales obviamente y la burbuja interpretativa y la polarización, ok, pero además tenemos que asumir de que este empoderamiento individual me genera la sensación de que no necesito al resto. Te genera la ilusión, además. Claro. Entonces, yo necesito comida, tac. Necesito cualquier cosa, Mercado Libre. Necesito un auto. Y entonces, yo todopoderoso. Hasta que se cae internet o se corta la luz. Claro, pero... Y al mismo tiempo muy solo, que es lo que la gente reporta. Exactamente. Entonces, yo estoy obsesionado últimamente con esta destrucción de la manera en que convivimos. El empoderamiento que nos ha traído la tecnología ha ido distanciándonos del resto y nos ha ido quitando además las habilidades. O sea, parte de lo que pasa es que si yo tengo decenas de miles de amigos en las redes sociales y después llego al colegio y no sé con quién hablar, entonces tengo un problema serio porque aprendí, entre comillas, a relacionarme sin aprender las verdaderas habilidades de relacionar. Entonces, estamos destruyendo la manera en que 100 años atrás yo conocía a todos mis vecinos. Hoy día yo llego al 15º piso de mi departamento y no sé quién vive en todo el resto del edificio y ojalá no me los tope. Claro, pero algo muy lindo, no puedo estar más de acuerdo con todo, pero algo muy lindo que le escuché, no me acuerdo quién, me va a perdonar si lo estoy citando, ustedes después me lo escriben, es que la empresa es un lugar primero donde estás obligado a ver a harta gente. De partida a tu jefe, probablemente a tu equipo, si es que tienes la suerte de tener un equipo, y si tienes la suerte de no trabajar 100% híbrido, o sea, 100% desde tu casa, remoto. Obligado a ver a la gente, por un lado. Pero también en la empresa ocurren cosas como que se deshacen ciertas cosas que no nos dimos cuenta que hicimos, como por ejemplo el nivel de segregación que tenemos en Chile. Total. Y tú resulta de repente tienes en la misma empresa gente que en serio viene de distintos barrios, de todo. Eso no pasa en otras burbujas que ya tenemos los chilenos, que somos una sociedad bastante ordenada por clases. Y por colegios y por todas esas cosas que no, lo contamos como chiste, pero porque es dramático, ¿no? Y entonces hay como una oportunidad desde la empresa de hackear el sistema de las cosas que no nos gustan tanto, de provocar encuentros reales, de transformar el entorno territorial y no simplemente estar puertas adentro. Entonces, hablemos, porque no es por nada, pero ni uno de los dos me contestó la pregunta anterior, que es, ¿creen o no creen que ha cambiado la empresa por dentro desde esta capacidad de sensibilizarse con el entorno? Es que yo creo que de todas maneras sí. Lo que tú dices es verdad, la empresa, tenemos muchos espacios segregados hoy día en Chile. Los hospitales, los colegios, los barrios, etcétera. Pero la empresa, nos guste o no nos guste, porque es un dato, ha como de alguna manera sustituido a otras sociedades que antes, o sociedades intermedias, quiero decir, grupos que nos unían. Y es realmente el lugar más diverso. Y además la empresa, por sus características, toca la vida de miles de millones de personas. Ya sea porque soy su vecina, no solamente porque trabajo, obviamente de los trabajadores, pero también puedo ser vecina de una empresa, soy usuaria de un servicio o compradora de un producto de la empresa, quizá a lo mejor ya soy una ermitaña, no quiero tener nada que ver con mi empresa, pero siempre te vas a topar con una empresa y la empresa, nos guste o no también, no se ha inventado otra manera de generar riqueza, de producir de manera productos y servicios para satisfacer nuestras necesidades. Entonces, la empresa existe, la empresa toca la vida de millones de personas y eso la empresa lo ha ido tomando en consideración. A mi juicio, ¿por qué? Hay un cambio generacional importante. Esto que te decía, que queremos trabajar de la misma manera como vivimos, está el tema de que la empresa está con problemas para atraer talento.
y se están dando cuenta crecientemente. Habla con cualquier headhunter y él te va a decir que tiene mucho problema de atracción y retención de talento. Y además tú tenés índices globales de tendencia a desarrollar mucho más trabajo informal. Totalmente. Globales, no solo en Chile. Entonces, ¿cómo yo atraigo ese talento? Bueno, les tengo que entregar algo más que un sueldo a fin de mes. Les tengo que entregar un propósito, les tengo que entregar una razón de por qué yo te voy a entregar mis horas de trabajo a ti. La gente que tú entrevistas, cuando tú entrevistas, hay gente joven, te dice, bueno, ¿y cuál es el impacto de esta empresa? Te hace preguntas totalmente distintas. Entonces, la atracción de talento... Al final la entrevista es para ti. Claro. Además te entrevistan de vuelta. Entonces, la atracción de talento, de todas maneras. ¿Cómo cambió después el consumidor? El consumidor antes era un pobre ser en la oficina de CERNAC en el centro tratando de levantar una bandera cuando... Yo recuerdo todas las causas que llevé a CERNAC y que quedaron sin respuesta. Totalmente. Ibas ahí tú sola con tu banderita. Hoy tenés un consumidor que le interesa, no le es indiferente de qué manera se producen los bienes y servicios que consume, que te lee la etiqueta, que quiere saber... todo sobre la empresa. Que te castiga cuando tú participas incluso con tus platas de cosas más grandes internacionalmente. O sea, y que te puede castigar o premiar además como empresa y que además tiene el poder del hashtag. O sea, tú haces un hashtag, yo veo de repente en LinkedIn que alguien alega contra, qué sé yo, una línea aérea, una cancelación de un vuelo y te responde el gerente general. O sea, como que ese poder tú antes no lo tenías. Entonces, la empresa entendió eso. Ya, tienes el talento, tienes los clientes. Y ahora tú tienes además temas financieros. Desde el momento en que el mundo financiero ha comprendido que las empresas que gestionan mejor sus temas sociales y ambientales son más o menos riesgosas, también está todo el mundo del ESG, de todo eso, que las empresas están buscando mejorar sus estándares sociales y ambientales para ser más atractivos como una forma preventiva de controlar también los impactos y riesgos. Sí, pero además porque tienes mejores tasas en un crédito, mejor nivel de colocación de bonos, mejores seguros, etcétera, cuando tú puedes demostrar una performance, digamos, mejor en lo social y lo ambiental. Entonces, ¿la empresa ha cambiado? Por supuesto que ha cambiado. Yo lo veo también en las nuevas generaciones de empresarios. Tú ves personas que desde el día uno quieren construir una empresa que no solamente sea muy exitosa, si esto no es una demonización del éxito ni de la rentabilidad, quieren que sea exitosa, pero que además sea bacán, que te resuelva un orgullo. problema, no que traiga nuevos problemas. Y eso yo lo veo totalmente generacional. Leo, quisiera volver sobre un punto que tú dijiste y es como hemos visto que las empresas, bien mal o más o menos, están haciéndose cargo de los impactos medioambientales, pero de los sociales no tanto. Hiciste una larga lista de cosas que nosotros ya tenemos como consumidores más o menos claro que no eran tan buenas o que igual nos están generando dolores. Es hoy parte, porque ustedes se han dedicado además a cofundar cosas, como que en su tiempo libre, digamos, en ese tiempo libre que tienen, inventan empresas nuevas. ¿Es parte hoy día del análisis de los nuevos empresarios los impactos negativos sociales que puede tener una empresa? Porque es un pensamiento bien sofisticado, creo. Yo creo que en la medida de que la sociedad empieza a acusar recibo, empiezan a aparecer oportunidades. ¿Qué quiero decir con eso? Cuando termina la pandemia, Japón llega a la conclusión que había muerto más gente de soledad que de COVID. Y inventa el Ministerio de la Soledad, ministerio que los británicos ya tenían antes. Entonces, cuando el problema empieza a ser visible, yo creo que parte del problema es que nosotros, los occidentales al menos, nos entendemos como individuos, que nos movemos en un mundo de objetos, y los otros seres humanos son otros objetos, y se nos pierde el hecho de que somos interdependientes todo el rato. Pero en la medida que esa interdependencia empieza a aparecer como tema, empieza a aparecer el dolor, como por ejemplo con las redes sociales. Jonathan Haidt escribió este libro famoso que está en todas partes, de La generación ansiosa, y de repente los colegios empiezan a quitar los celulares a los cabros. Y entonces de repente empieza a haber un llamado desde la sociedad a decir, este es el problema, hay que hacerse cargo. Y en ese momento aparecen empresas que tratan de reemplazar a Twitter para no meternos en esa burbuja violenta. Empiezan a haber oportunidades de cómo reconstruir
Por ejemplo, hay un negocio muy loco que me apareció últimamente en Instagram de júntese a cenar con desconocidos. ¿Ah? O sea, me parece tan exótico como modelo de negocio, pero se hace cargo de que efectivamente hay un 25% de los jóvenes en Chile que dicen que no tienen amigos. Y que no saben cómo conocer gente. Exactamente. Y la cosa esta de las apps de parejas son tan transaccionales que al final la otra persona es otro objeto más. Y esto es una cosa bien distinta. No nos vamos a juntar a emparejarnos, vamos a juntarnos a conocernos, Digo, aparecen los modelos de negocio en la medida de que la sociedad adquiere más sensibilidad al daño que nos hemos hecho. Pero efectivamente estoy de acuerdo contigo, todavía seguimos muy entusiasmados con el empoderamiento del individuo y no nos damos cuenta. A mí la frase maturana que me ilumina sobre esto dice: Homo sapiens sapiens es la especie. Ser humano no es una especie, es un estilo de vida. Y ese estilo de vida es en comunidad, en el lenguaje. Entonces, eso es lo que hemos estado destruyendo sistemáticamente. Y ahora que uno puede tener novia de inteligencia artificial que encuentra chistoso todos tus chistes, el proceso se está acelerando. En Occidente son los jóvenes de 18 años que tienen novia de inteligencia artificial, pero en China son las mujeres de 30 años las que por millones prefieren emparejarse con la inteligencia artificial, no sé lo que significa esa frase que acabo de decir, a un ser humano porque, claro, es más cómodo. Por ahora tenemos los tres la suerte de ni uno tiene un pololo de inteligencia artificial. No todavía ya. Tenemos la suerte de poder decir eso hasta ahora, pero efectivamente es bueno el punto que haces porque de todas las aplicaciones de inteligencia artificial del mundo, por lejos el mayor uso de las aplicaciones es social. Sí. O sea, son apps o de tener una inteligencia artificial polola, compañero, asistente, o que te conecta, te conversa de vuelta como ChatGPT y te hace sentir como... O sea, el uso que le estamos dando... Y terapia. Terapia están surgiendo, entonces es bien claro que ahí hay un dolor brutal de la humanidad, ¿no? Y un dolor brutal, yo diría, voy a volver a Chile y les voy a preguntar por el estallido. El estallido envejeció bien mal, pero hubo un momento en que a todos nos trajo algo, ¿no? O sea, es imposible que no. Cambió el entorno de un día para otro, fue radical, pero a todos nos trajo muchas reflexiones internas profundas. Y hay algo respecto de cómo habíamos orientado como los incentivos en Chile que parecía que se nos había perdido un poco el conejo, ¿no? Trajo hartos efectos el estallido también, dentro de las empresas, en la manera en que se comunicaban con las personas, ciertas políticas en torno a las desigualdades dentro de la empresa, varias cosas que quedaron y que quedaron como en el nuevo estado, ¿no? Y entonces me encantaría juntar esto que les estoy planteando con lo que les venía planteando antes, de cuánto hemos cambiado a empezar a sentir más desde la empresa, dentro de la empresa, quienes dirigen las empresas. Sobre todo cuando miramos también otros datos. Hubo un momento en que me acuerdo un especialista en narcisismo decía que Chile tenía particularmente una capacidad de producir jefes de empresas narcisistas. Como gente que le costaba mucho además conectar con el otro, que es una de las características principales de él. Entonces, ¿cómo ven hoy día eso? La sensibilidad de los líderes de las empresas, la capacidad de ver al otro, de mirar el mundo y de querer efectivamente meterse también por razones emocionales, no solo porque los incentivos han cambiado, porque los bonos están mejor orientados, porque las empresas tienen menos conflicto, también por razones personales y de ser humano. ¿Cómo ven esa dimensión dentro de la empresa hoy? ¿Creen que ha cambiado o no? Bueno, tú dices si la empresa siente, no, la empresa no siente. Los que sienten son las personas que forman parte de la empresa. Entonces, yo me acuerdo hace muchos años, me tocó hacer una presentación sobre si la empresa podía ser empática. Es que, porque todos decían no, que la empresa sea empática. Es que si la persona del call center no es empática, la empresa queda como no empática. Obvio. Si la postventa del producto es horrible, nunca vas a tener una empresa empática por más lacrimógeno que tú hagas el comercial en la televisión y como que te deje llorando. Comercial que ya nadie ve, además comercial que ya nadie ve. Entonces, como que, ojo que acá también necesitamos, para tener una empresa empática, personas empáticas. Yo lo que sí tengo claro y que cambió como bien fuerte
puede haber sido en parte por los sucesos de octubre o también en la pandemia, es que la empresa de alguna manera amplió su campo de acción. Eso yo creo que es indesmentible. Y eso es muy interesante porque el tema de la empatía también tiene que ver como dónde están los límites de lo que yo considero que es mi comunidad. No, espérate, y fue estallido y después pandemia. Y pandemia, o sea, fue como a la par. Entonces tú dices, si mi ámbito de cuidado o lo que yo considero mi comunidad son las 4 paredes de mi empresa, o en realidad me tengo que hacer cargo un poquito más, tengo que ir hacia el barrio, tengo que ir hacia mi comuna, tengo que ir hacia mi pueblo, mi ciudad, mi país, oye, ¿por qué no el mundo? Entonces como que se te puso como una especie de ampliación de tu ámbito de cuidado, que yo lo considero muy positivo. Obviamente no voy a cargar con todo el mundo sobre mis hombros, pero hasta donde yo puedo mejorar mi mundo, eso yo sí veo a la empresa en un cambio como radical de lo que considera su esfera de cuidado. Un dato, ponte tú, con el tema de la pandemia, muchas empresas implementaron estos servicios como de transporte que iban a buscar y a dejar a los trabajadores esenciales a sus lugares donde vivían y los llevaban de vuelta al trabajo y viceversa, para que no se contagiaran en el transporte público. Y eso hizo que muchos empresarios, por primera vez, o también a través del Zoom, vieran dónde vivían sus trabajadores. ¿Era su deber? ¿Está en el Código del Trabajo? No está en el Código del Trabajo. Pero yo vi que mi trabajador vivía en una mediagua. Y eso no me puedo, o sea, y no tenía por qué haberlo sabido si no hubiera sido por la pandemia. La pandemia me abrió una ventana a cómo vivían mis trabajadores. Y eso yo lo encuentro como muy valioso. O sea, hubo programas de mejoramiento de vivienda, temas de ayuda a los niños escolares que tenían. ¿Está en el Código del Trabajo, insisto? No, no está en el Código del Trabajo. Pero cuando yo veo, yo puedo sentir. Yo siempre he dicho, yo siento que en el mundo hay mucho más ceguera que maldad. Y creo que cuando no tenemos la posibilidad de ver, y por eso cuidado con encerrarte en el piso 54 de tu rascacielos. Tú tienes que tener empresas con los pies bien puestos en la tierra. Y no por buenismo, no por... Porque si no te pierdes demasiada información. Es que te estás perdiendo de mucho. No te pierdas la posibilidad de tener a tu empresa y a tus trabajadores y a tus ejecutivos con los pies bien puestos en la tierra. Es bien interesante lo que planteas y se conecta igual con esta idea que has venido diciendo de distintas maneras, Leo, sobre la interdependencia. Tanto la pandemia como todo lo que ha venido después nos volvió una claridad que era bien obvia, pero la teníamos bien en el cajón, que era... ¿Cuánto dependemos uno de otros? ¿Qué pasa si falla un eslabón, el otro o algo? ¿Podemos salir juntos solos de los problemas o necesitamos salir juntos? Y me encantaría saber si tú también crees que la empresa no siente. Porque si uno se para en el paradigma de que nosotros somos seres sociales, igual el conjunto es una cosa distinta que el solo. Y el conjunto siente de una manera distinta y se organiza de una manera diferente, se sincroniza de una manera distinta. O sea, cuando uno está en un grupo de mucho arraigo, uno empieza como a vestirse de los mismos colores. No sé si han visto eso. Sí, no. Nosotros en la oficina nos sacamos fotos porque de repente llega todo el equipo futuro en rosado y uno dice, pero ¿qué les pasó? ¿Qué pasó? Entonces, porque nos empezamos a sincronizar, somos una especie que hace esas cosas. Nuestros corazones se sincronizan, está estudiado, a los 5 minutos de estar juntos. Nosotros que no somos familiares ni amigos cercanos. Entonces, como interesante, ¿no? ¿Qué opinas? No te hice en realidad ni una pregunta, tú me vas a disculpar, pero yo sé que tú tienes algo que decir. Pero él tiene respuesta, no te preocupes, Pablo. O sea, lo primero es que está demostrado matemáticamente de que yo peso un promedio de mi red más cercana. Por razones obvias, porque si soy amigos de puros gallos que se juntan a comer asado y a tomar cerveza y a ver partido en la televisión, es muy distinto que si me junto con puros que corren. Entonces, mi peso es el promedio de mis relaciones. Entonces, pero mi alma también, mi emocionar también. Si yo estoy metido en un juego en que estamos todos contra todos, voy a vivir a la defensiva, voy a vivir paranoico. Si yo vivo en un ambiente en que todos nos cuidamos, voy a vivir de una manera muy distinta. Entonces, parte de las preguntas que yo me hago siempre es ¿en qué sopa me quiero meter
porque ese es el sabor que voy a terminar teniendo, voluntariamente o involuntariamente. El clima hace toda la diferencia. Ahora, la gente, efectivamente tenemos hoy día gente que tiene más capacidad de decir dónde quiero trabajar. Es una pregunta hoy día. Y yo creo que hay una dimensión que no hemos tomado suficientemente en serio, y es que la conversación de equidad de género ha sido una revolución a nivel planetario. Ha sido un camino largo, complejo, pero el día que nació mi mamá, las mujeres no tenían derecho a voto. Cuando yo nací, mi madre, si quería usar su dinero de su cuenta corriente, necesitaba la firma de mi papá. Y era su cuenta corriente, no era de los dos. Tenía que traer un apoderado, porque era mujer. Ese es el mundo del cual venimos. Y en ese mundo anterior, el liderazgo era de los hombres. No existía espacio. Y el liderazgo de los hombres se parecía a la paternidad de los hombres, que era infinitamente autoritaria. Y el rol de padre hoy día es muy distinto. Yo tendría a pensar de que estamos en un proceso de cambio y los roles tan complejos y cómo se hace cargo uno de compartir la crianza sigue siendo una tensión y creo que en unos cuantas décadas más vamos a estar mucho más cómodos todo el mundo con los roles. Pero el proceso de ser un padre activo, comprometido emocionalmente con tus hijos, hace que tú eres un jefe distinto al jefe que era un padre autoritario y que decía las cosas son así y fuera. Entonces, ha habido una manera en que los hombres han cambiado y en el proceso las mujeres se han incorporado al juego. Y por lo tanto, una empresa que tiene liderazgos femeninos es una empresa muy distinta. El clima es distinto, la conversación es distinta, las preocupaciones son distintas. Entonces, históricamente, que la mujer dijera no puedo ir a trabajar porque el niño se me enfermó, era algo castigado. Pero hoy día de repente pasa que el padre dice no puedo ir a trabajar porque el niño se enfermó. Y eso ya cambia todo el juego de las relaciones de poder y de en qué consiste ser responsable, etcétera, etcétera. Entonces, mi sensación es que esa dimensión del cambio social ha cambiado mucho el clima de cómo nos relacionamos. Todo esto muy para bien. Eso no implica todo lo anterior que dije de cómo nos hemos ido aislando. No, es que es todo al mismo tiempo. Exactamente. Entonces yo efectivamente puedo estar mucho más sensible a mis emociones y a las emociones del otro y mucho más encerrado en mi propia cabeza y en mi propia ilusión de autonomía. Por lo tanto, hay que estar mucho más atento, ¿no? Totalmente. O sea, esto al final suena medio esotérico, pero igual tiene que ver con un cambio de conciencia. Mira, yo le agradezco mucho a la ciencia que cada día más esas cosas esotéricas ahora tienen papers. Exactamente. Así que estamos saliendo de la casilla de los esotéricos. Oye, para mantener el esoterismo en esta entrevista y poder cerrarla como corresponde, ¿tienen esperanza? Siempre. La esperanza, digo yo, y la esperanza es porfiada. A pesar de todo, a pesar de... Bueno, yo creo que la epidemia de soledad que hablaba Leo es feroz. O sea, son de las cosas que realmente nos tienen que ocupar en este minuto. La baja de la natalidad en Chile yo creo que también es un problema que nos tiene que preocupar en este minuto. O sea, hay un montón de cosas que el sistema político no se pone de acuerdo. A veces se pone de acuerdo. Nosotros lo destacamos aquí cuando ocurre. Y es muy bueno que así lo hagan. Hay un montón de razones para estar como pesimista, pero como digo siempre, la esperanza es porfiada y así como estos avances que nos tienen como medio obnubilados y como que, wow, ¿a qué vamos a llegar? Siempre creo que van a haber voces que nos abran los ojos, que nos llamen un poco a no perder lo más esencialmente humano, por muy superhumanos que podamos ser. Y yo te prometo que tengo la sensación de que va a venir como un florecimiento
de las artes, de la filosofía. Un renacimiento 2. Yo estoy segura Reloaded. que va a venir un renacimiento, a lo mejor lo vamos a pasar bien mal en el camino. El tema de los robots y la inteligencia artificial nos va a desafiar infinitamente como humanidad, pero yo estoy segura que cuando logremos, cuando todo decante, quizás vamos a vivir en una sociedad que está como me lo imagino, muy humanista, muy concentrada en el bienestar, en el crecimiento, digamos, intelectual, espiritual. Ojalá. Así lo veo yo después de, por supuesto, pasar por muchas películas de ficción, distopías que quizás van a ocurrir. Fin de mundo, todas las estamos viendo, pero sí, pero al mismo tiempo. Pero yo creo que el llamado del humano va a prevalecer. ¿Y tú, Leo? Absolutamente. Yo tiendo a pensar de que el alma humana es infinitamente compasiva. Nacemos ahí. De hecho, cuando uno ve a alguien infinitamente mezquino y lleno de rabia, la pregunta que naturalmente nos nace a todos es ¿qué le habrá pasado en su vida? Entonces, ese no es el estado natural. Tiendo a pensar de que nos metemos en los líos que nos metemos porque la gente inescrupulosa es más fácil que adquiera el poder que la gente que tiene más escrúpulos. Y por lo tanto tenemos tendencia a tener líderes que no representan la mayoría de la humanidad, sino que representan lo peor de la humanidad, en todos los dominios. Pero sistemáticamente hemos ido democratizando. No, y a veces igual le achutamos al líder. También es escaso, igual que los políticos Igual que que se ponen de acuerdo, acuerdo. los políticos que construyen futuro. Claro, pero efectivamente, si uno mira el arco de la historia de la humanidad, hemos ido siempre hacia más democracia. La esclavitud. Nos demoramos miles y miles de años en eliminarla. Por lo menos como algo legal, por lo menos como algo moral. Y por lo menos de este lado del mundo. Pero fue moral, fue normal durante la mayor parte de la historia de la humanidad. Entonces yo tengo tendencia a pensar de que cada vez somos más cuidadosos y cada vez somos más democráticos. Que en el proceso podemos hacer volar esta cosa, yo estoy seguro que sí. Igual como nos pasó con la bomba atómica. En el proceso podíamos eliminarnos. Y efectivamente el cambio climático, la inteligencia artificial, etcétera, podría borrarnos antes que llegáramos a algo mejor. Pero mi sensación es que históricamente vamos construyendo sociedades que son más cuidadosas, más respetuosas de los derechos de todos, siempre que asumamos que estamos haciéndole daño a la convivencia y que eso también pase a ser parte de lo que tenemos que corregir y cuidar. Porque si no vamos a ser todos súper cuidadosos y todos aislados dentro de nuestro metro cúbico. Bueno, que sus futuros sean los que esperamos todos, la verdad, porque para eso estamos haciendo además este programa. Así que muchas gracias por estar hoy en esta conversación. Muchas gracias a ti, Paloma, por la invitación. Muchas gracias. Estamos en tiempos turbulentos. Nos movemos a un paso lento para el nivel de desafíos que estamos teniendo, para la cantidad de preguntas que tenemos que contestar y transformaciones que tenemos que aprender. Y sin embargo, igual tenemos esperanza, por eso seguimos haciendo, por ejemplo, pares impares. La invitación para todos ustedes es a que sean parte de ese circuito, que si algo les resuena, que lo compartan, porque aparte hoy día sí que estamos a un clic de ser generosos con algo que aprendimos, ¿no? Y podamos acelerar un poco ese mundo que queremos que ocurra, pero que no ocurre solo. Ocurre con muchas personas que comparten, con muchas personas que están disponibles a transformarlo, ¿no? Tenemos que lograr esa pequeña masa crítica, pero que resuene lo suficiente, porque a veces todavía nos sentimos que somos pocos, ¿no?, los que queremos buscar ese mundo. Bueno, les dejamos ahí un montón de ideas de todos estos invitados y todos los otros que han venido, que están disponibles en nuestro canal de YouTube para que vayamos haciendo de esto un murmullo que nos rodea. Y me parece muy interesante la idea de ocuparnos de que las almas que nos están rodeando en nuestro trabajo, en el camino a la casa, en el barrio, en la familia, están relacionadas con nosotros y terminan representando mi peso específico en el mundo.
Y también lo que yo le hago a esas almas, ¿no? El impacto de uno en el mundo. Pucha, que uno anda midiendo su huella de carbono. Hoy día con mi toxicidad diaria, ¿empeoré todo o mejoré todo? Es una buena idea para tener a mano y que seguramente va a ser parte de lo que necesitamos para mover el mundo. Nos vemos pronto en Pares Sin Pares. Nos encanta estar conectados con ustedes. Cualquier comentario siempre usando el hashtag ideal para que nos enteremos, y nos vemos pronto en el próximo capítulo. Pares Sin Pares fue presentado por CNN Chile y 3xI.